¿Qué pasaría si dos enemigos naturales, criados para odiarse, descubrieran que su supervivencia depende completamente el uno del otro en las montañas más peligrosas de México? Déjanos saber en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Mi nombre es Diego Alejandro Mendoza y Vázquez, y hasta ese maldito día de octubre de 1885 creía que sabía exactamente quién era mi enemigo. El sol apenas comenzaba a asomar por las cumbres de la Sierra Madre cuando mi padre, don Esteban, me despertó con su mano pesada sobre el hombro. «Levántate, muchacho. Hoy cazaremos en las montañas altas. Es hora de que aprendas a moverte como un verdadero Mendoza por estos territorios». A mis 16 años, había cazado venados y jabalíes cerca de nuestro rancho, pero nunca me habían permitido acompañar a los hombres a las expediciones largas. Las montañas del norte eran territorio disputado, donde los apache todavía osaban hacer incursiones contra nuestras tierras. Mi padre había perdido a 3 vaqueros el año anterior en una emboscada, y desde entonces cada salida se planeaba como una operación militar. «¿Cuántos hombres llevaremos?», pregunté mientras me vestía con mis mejores ropas de montar. Pantalones de cuero reforzados, camisa de algodón grueso y las botas que mi padre había mandado hacer especialmente para mí en Guadalajara. «8 jinetes, experimentados y tú», respondió, ajustándose el cinturón donde colgaba su pistola Colt. «Necesitas conocer cada cañón, cada sendero de agua, cada cueva donde un hombre puede refugiarse. Un día, todo esto será tuyo, y debes saber defenderlo». Mientras ensillaba mi caballo, Rayo, un magnífico alazán que había sido mi regalo de cumpleaños, escuché a los vaqueros comentar sobre las señales que habían encontrado la semana anterior. Huellas no erradas, restos de fogatas apache, marcas en los árboles que indicaban paso de guerreros. «¿Don Diego?», me llamó Aurelio, nuestro capataz más veterano. «Manténgase siempre a la vista de 2 hombres como mínimo. Estos montes tienen demasiados lugares donde un apache puede aparecer de la nada». La expedición comenzó antes del amanecer. Cabalgamos hacia el norte, atravesando pastizales dorados que gradualmente dieron paso a pendientes rocosas cubiertas de pinos y encinos. El aire se volvía más frío y delgado con cada legua que avanzábamos. Las montañas se alzaban ante nosotros como gigantes dormidos, sus picos cubiertos por nubes que prometían tormenta. Durante las primeras horas, todo transcurrió según lo planeado. Seguimos senderos que mi padre conocía desde su juventud, deteniéndonos en manantiales donde él me contaba historias de batallas contra los apaches, de expediciones exitosas, de la construcción de nuestro imperio ganadero en esta tierra salvaje. «Los apaches son como lobos», me decía mientras descansábamos junto a un arroyo cristalino. «Inteligentes, feroces y completamente despiadados. Nunca olvides que para ellos somos invasores. No conocen la piedad ni el honor como nosotros los entendemos». Fue cerca del mediodía cuando avistamos las primeras señales de caza prometedora, rastros frescos de un venado de gran tamaño que se dirigía hacia un cañón profundo. Mi padre decidió dividir el grupo. Él tomaría a 4 hombres y rodearía el cañón por el este, mientras yo, acompañado por Aurelio y otros 2 vaqueros, bloquearía la salida norte. «Encuentren una posición elevada y esperen», ordenó mi padre. «Si el animal viene hacia ustedes, Diego tomará el primer disparo. Es su oportunidad de demostrar que está listo para cazar en territorio apache». Las nubes que habíamos visto en la mañana se habían espesado, volviéndose negras y amenazadoras. El viento comenzó a soplar con furia, trayendo el olor a lluvia y el sonido lejano de truenos. Aurelio miró el cielo con preocupación. «Patrón, deberíamos buscar refugio. Esta tormenta viene fuerte y rápida». Pero yo estaba decidido a demostrar mi valor. «Podemos llegar a la posición antes de que comience a llover en serio. Vamos». Espoleamos nuestros caballos cuesta arriba.
siguiendo un sendero estrecho que serpenteaba entre rocas gigantescas. El viento se volvía más violento cada minuto, y las primeras gotas gruesas comenzaron a caer cuando alcanzamos una cornisa que dominaba el cañón. Fue entonces cuando la tormenta se desató con una furia que jamás había visto. En cuestión de minutos, el mundo se transformó en un infierno de viento, lluvia helada y granizo. Los truenos rugían tan cerca que parecían explotar dentro de mi cabeza, y los relámpagos convertían el paisaje en una sucesión estroboscópica de imágenes terroríficas. Rayo se encabritó, aterrorizado por un trueno particularmente violento. Luchando por mantener el control, no vi la roca suelta bajo sus patas traseras. El caballo resbaló y ambos rodamos por la pendiente en una confusión de piedras, lodo y dolor. Cuando desperté, estaba solo. La tormenta seguía rugiendo, pero el granizo había cesado. Me dolía todo el cuerpo, especialmente el hombro izquierdo, y tenía un corte sangrante en la frente. Rayo había desaparecido, y no había ni rastro de Aurelio ni de los otros hombres. Grité sus nombres hasta quedar ronco, pero el viento se llevaba mi voz. La lluvia seguía cayendo torrencialmente, convirtiendo cada sendero en un río de lodo. Estaba perdido en territorio apache, sin caballo, sin armas excepto mi cuchillo de caza, y con una tormenta que no parecía tener fin. Busqué refugio bajo una cornisa rocosa, tiritando mientras trataba de entender mi situación. Las montañas que conocía de día se habían vuelto un laberinto extraño y amenazador bajo la tormenta. Cada sombra podía ocultar un precipicio mortal o un guerrero apache esperando. Mientras la lluvia seguía martilleando la roca sobre mi cabeza y los relámpagos iluminaban brevemente el paisaje desolado, una pregunta aterradora comenzó a formarse en mi mente. ¿Cómo iba a sobrevivir solo en el corazón del territorio enemigo? Capítulo 2. La tormenta duró toda la noche, y yo pasé las horas más largas de mi vida acurrucado bajo esa cornisa, empapado hasta los huesos y temblando tanto por el frío como por el miedo. Cada sonido me ponía en alerta. El crujido de una rama, el deslizamiento de piedras, el aullido del viento que parecía llevar voces fantasmales de guerreros apache. Cuando finalmente amaneció, el cielo seguía gris y amenazador, pero la lluvia había disminuido a una llovizna constante. Me levanté con dificultad, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar por la noche pasada sobre la roca húmeda. El corte de mi frente había dejado de sangrar, pero me latía dolorosamente. Lo primero que hice fue intentar orientarme. Desde mi refugio podía ver un valle profundo que se extendía hacia el oeste, pero las nubes bajas ocultaban los picos que podrían haberme servido de referencia. Todos los senderos que había memorizado el día anterior parecían haber sido borrados por la tormenta, reemplazados por arroyos nuevos y derrumbes de rocas. Tenía que encontrar agua potable y comida, pero sobre todo tenía que encontrar el camino de regreso a territorio seguro. Mi padre y sus hombres estarían buscándome, pero en estas montañas vastísimas, encontrar a una persona perdida podía tomar días, incluso semanas. Comencé a descender por lo que parecía ser un sendero de animales, manteniéndome alerta a cualquier señal de presencia humana. Mi padre me había enseñado a leer las huellas básicas, pero nunca pensé que dependería de esa habilidad para salvar mi vida. Llevaba caminando aproximadamente 1 hora cuando escuché algo que me heló la sangre. Voces humanas, hablando en un idioma que no reconocí completamente, pero que sabía que no era español. Me agaché detrás de un grupo de rocas, el corazón latiéndome tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Eran 3 guerreros apache a caballo, moviéndose por el sendero que yo había estado siguiendo. Llevaban rifles y lanzas, y sus caballos parecían frescos y bien cuidados. Desde mi escondite pude ver que examinaban el suelo, claramente rastreando algo o alguien.
Esperé inmóvil hasta que las voces se desvanecieron en la distancia. Luego esperé un poco más para estar seguro. Cuando finalmente me atreví a continuar, cambié de dirección, alejándome del sendero y adentrándome en terreno más difícil, pero potencialmente más seguro. El hambre comenzó a ser un problema real hacia el mediodía. No había comido desde la cena de la noche anterior, y el esfuerzo de caminar por terreno montañoso me estaba agotando rápidamente. Encontré algunas bayas que reconocí como comestibles, pero no eran suficientes para mantener mi energía. Fue mientras buscaba más comida cuando escuché el grito. Era un grito humano, definitivamente, pero no de dolor, sino de rabia, frustración. Venía de un barranco cercano, y a pesar de todos mis instintos que me gritaban que huyera, algo me hizo acercarme cautelosamente al borde para mirar. Al fondo del barranco, atrapado bajo una rama gruesa que había caído durante la tormenta, había un muchacho aproximadamente de mi edad. Por su ropa y sus rasgos, era claramente apache. Estaba consciente y luchando por liberarse, pero la rama era demasiado pesada para que pudiera moverla solo. Mi primera reacción fue de alivio. No era un guerrero adulto que pudiera representar una amenaza inmediata. La segunda fue de confusión. ¿Qué hacía un joven apache solo en estas montañas? La tercera fue una mezcla compleja de miedo y algo más que no pude identificar inmediatamente. El muchacho debió escuchar algún ruido que hice porque levantó la vista hacia donde yo estaba. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia y por un momento ninguno de los dos se movió. Él tenía el cabello negro largo, parcialmente suelto por la lucha con la rama, y sus ojos eran de un marrón tan oscuro que parecían negros. Su cara mostraba dolor, pero también una determinación feroz que reconocí inmediatamente. Era la misma expresión que veía en el espejo cuando enfrentaba desafíos difíciles. «¡Ayúdame!», me gritó en español, sorprendiéndome. Su acento era extraño, pero las palabras eran claras. Me quedé paralizado. Todo lo que me habían enseñado sobre los apache me decía que huyera, que este era mi enemigo natural, alguien que no dudaría en matarme si tuviera la oportunidad. Pero algo en su voz, en la forma desesperada como luchaba contra la rama, me recordó a mí mismo, apenas unas horas antes, perdido y aterrorizado. «¿Estás herido?», le grité de vuelta, sin comprometerme todavía a bajar. «Mi pierna», respondió, y pude ver que hacía una mueca de dolor. «Creo que está rota». Miré alrededor del barranco, buscando alguna forma de descender que no me dejara completamente vulnerable. El muchacho apache siguió mi mirada y pareció entender mi dilema. «No tengo armas», dijo, levantando las manos tanto como la rama se lo permitía. «Las perdí cuando caí anoche. La tormenta». Él también había sido atrapado por la tormenta. Por un momento que pareció eterno, nos miramos fijamente. Él, atrapado y herido. Yo, libre pero perdido. Ambos probablemente a días de distancia de nuestras familias. Ambos en territorio que podía matarnos de 1000 maneras diferentes. Y entonces, sin pensar completamente en las consecuencias, comencé a buscar una manera de bajar al barranco. «¿Cómo te llamas?», le pregunté mientras examinaba una serie de rocas que podrían servir como escalones. «Itzel», respondió. «¿Y tú?». «Diego». Hubo una pausa extraña después del intercambio de nombres, como si ambos acabáramos de cruzar una línea invisible. Ya no éramos simplemente el enemigo el uno para el otro. Ahora teníamos nombres, lo que nos hacía, de alguna manera, humanos. Mientras comenzaba mi descenso cuidadoso hacia el fondo del barranco, una voz en mi cabeza seguía preguntándome si estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Capítulo 3. Bajar al barranco resultó más difícil de lo que había anticipado. Las rocas estaban resbaladizas por la lluvia y más de una vez estuve a punto de caer los últimos metros de golpe.
Cuando finalmente llegué al fondo, tenía las manos cortadas y los pantalones desgarrados en las rodillas. Itzel me observó con una mezcla de gratitud y cautela mientras me acercaba. De cerca pude ver que era aproximadamente de mi altura, quizás un poco más musculoso, por lo que parecía una vida más dura al aire libre. Su ropa era de cuero trabajado con increíble detalle, muy diferente a los atuendos apache que había visto en las ilustraciones de los periódicos de Ciudad de México. «Gracias», murmuró cuando me arrodillé junto a la rama que lo tenía atrapado. Pensé que iba a morir aquí. La rama era de roble, gruesa como mi torso y pesada por estar empapada. Estaba claro que un solo hombre no podría moverla. Examiné la posición de su pierna y vi que, aunque estaba atrapada, la rama no parecía haber causado una fractura completa. «Voy a intentar levantar la rama», le dije. «Cuando lo haga, trata de sacar la pierna rápidamente». Él asintió, preparándose. Me posicioné en el mejor ángulo que pude encontrar y puse toda mi fuerza en levantar la rama. Se movió apenas unos centímetros, pero fue suficiente. «Ahora», grité. Itzel se impulsó con los brazos y logró sacar la pierna justo antes de que la rama volviera a caer con un golpe sordo que hizo temblar el suelo del barranco. Se sentó inmediatamente, examinando su pierna con manos expertas. La movió cuidadosamente, flexionó el tobillo, presionó varios puntos. «No está rota», anunció con alivio evidente, «pero está muy magullada. No podré caminar bien por algunos días». Nos quedamos sentados en silencio por un momento, el peso de nuestra situación cayendo sobre ambos. Yo había salvado a mi supuesto enemigo y ahora estaba atrapado con él en un barranco, ambos perdidos en territorio hostil. «¿Qué estabas haciendo solo aquí?», le pregunté finalmente. Itzel me miró con cuidado antes de responder. «Cacería de iniciación. Se suponía que debía cazar solo por 3 días para demostrar que estoy listo para ser considerado un guerrero adulto». Hizo una mueca de dolor y frustración. «Mi padre va a estar furioso cuando se entere de que fallé». «¿Tu padre es...?» Dejé la pregunta sin terminar, pero él entendió. «Tlacaelel es el líder de nuestra banda», lo dijo con orgullo, pero también con algo que sonaba como presión. Sentí un escalofrío. Conocía ese nombre. Tlacaelel era mencionado frecuentemente en las reuniones de ganaderos como uno de los líderes apache más inteligentes y peligrosos de la región. Había dirigido al menos 3 ataques exitosos contra ranchos mexicanos en los últimos 2 años. «¿Y tú?», preguntó Itzel. «Por tu ropa y tu forma de hablar, eres hijo de hacendado, ¿verdad?» «Mi padre es don Esteban Mendoza», admití, observando su reacción. Sus ojos se endurecieron inmediatamente. «Mendoza», repitió lentamente. «El que tiene el rancho grande al sur, el que mató a mi tío Nalnish el año pasado». El aire entre nosotros se tensó como la cuerda de un arco. Ambos sabíamos ahora exactamente quiénes éramos. Hijos de enemigos mortales, criados para odiarnos mutuamente, ahora atrapados juntos en una situación donde nuestra supervivencia dependía de la cooperación. «Yo no maté a tu tío», dije cuidadosamente, «pero tu gente sí, tu padre sí, y tu gente ha matado a nuestros vaqueros». Nos miramos fijamente, el peso de generaciones de conflicto cayendo sobre nuestros hombros jóvenes. Por un momento, pensé que habíamos llegado al final de cualquier posibilidad de cooperación. Pero entonces, Itzel intentó ponerse de pie y se tambaleó, claramente incapaz de soportar su peso completamente. La realidad práctica de nuestra situación se impuso sobre la historia familiar. «Escucha», dije después de un largo momento, «podemos odiarnos cuando salgamos de aquí. Pero ahora mismo ambos estamos perdidos, ambos necesitamos ayuda y ambos sabemos que estas montañas pueden matarnos más rápido que cualquier bala». Itzel consideró mis palabras, claramente luchando con emociones conflictivas. Finalmente asintió, aunque con reluctancia. «Tienes razón, pero cuando lleguemos a terreno seguro,
Cuando lleguemos a terreno seguro, cada uno puede seguir su camino. Terminé por él. Sellamos nuestro acuerdo temporal con una mirada, ambos sabiendo que era una tregua frágil, construida sobre la necesidad desesperada. El primer problema era salir del barranco. Con la pierna herida de Itzel, sería imposible que escalara las rocas como yo había hecho. Exploramos las paredes del barranco hasta encontrar una pendiente más gradual en el extremo oeste, donde los derrumbes de rocas habían creado algo parecido a una rampa irregular. Me tomó casi una hora ayudar a Itzel a subir esa pendiente. Él se apoyaba pesadamente en mí, y más de una vez tuve que sostenerlo cuando su pierna cedía. Para cuando llegamos arriba, ambos estábamos exhaustos y empapados en sudor a pesar del aire frío de la montaña. Necesitamos encontrar refugio antes de que oscurezca, dije, mirando el cielo que amenazaba con otra tormenta. Y agua, y algo de comer. Itzel asintió, aunque era obvio que el esfuerzo de la escalada había agotado gran parte de su energía. «Conozco estas montañas», dijo. «Hay una cueva a media hora de camino hacia el norte. Tiene agua fresca y está bien protegida. ¿Puedes llegar hasta allá?» Me miró con una determinación que me recordó dolorosamente a mí mismo. «Puedo llegar». Comenzamos nuestro viaje lento y doloroso hacia el norte. Itzel cojeaba pesadamente, parándose cada pocos minutos para descansar, pero nunca se quejó. Yo cargaba ambas mochilas improvisadas que habíamos hecho con nuestras camisas extras, llenas de cualquier cosa útil que habíamos podido encontrar en el barranco. Mientras caminábamos, comencé a notar cosas sobre Itzel que desafiaban todo lo que me habían enseñado sobre los apache. Conocía los nombres de las plantas que pasábamos, identificaba rastros de animales que yo ni siquiera había notado, y se movía por el terreno difícil con una gracia natural que yo envidiaba secretamente. «¿Cómo aprendiste español también?», le pregunté durante uno de nuestros descansos. «Mi madre era mexicana», respondió simplemente. «Fue capturada cuando era joven durante una incursión, pero se enamoró de mi padre y eligió quedarse con nosotros». Esa revelación me golpeó como un rayo. En todas las historias que había escuchado sobre Apache, nunca se mencionaba que pudieran tener familias mixtas, que las relaciones pudieran ser algo más complejo que simplemente guerra y odio. Ella está viva. Murió cuando yo tenía 12 años. Fiebre. Su voz se endureció. No pudimos conseguir medicina a tiempo porque los mexicanos no comercian con nosotros. Otra capa de complejidad. Otra razón para el odio mutuo que existía entre nuestros pueblos. Llegamos a la cueva justo cuando las primeras gotas de otra tormenta comenzaron a caer. Era exactamente como Itzel había prometido. Profunda, seca, con un pequeño manantial burbujeando en la parte trasera. Por primera vez en más de un día me sentí relativamente seguro. Mientras organizábamos nuestro refugio temporal y Itzel descansaba su pierna herida, no pude evitar pensar en lo extraño de la situación. Hace menos de 24 horas, si alguien me hubiera dicho que estaría compartiendo refugio con un apache, preparándome para cuidar de él durante la noche, habría dicho que estaba loco. Pero aquí estábamos, dos enemigos unidos por la necesidad, y algo más que aún no podía nombrar. Capítulo 4. La segunda noche fue mejor que la primera, pero no por mucho. Aunque estábamos secos y relativamente seguros en la cueva, ambos luchábamos con el hambre y la incertidumbre de no saber cuándo o si nuestras familias nos encontrarían. Habíamos hecho un pequeño fuego en la entrada de la cueva, lo suficientemente adentro para que el humo se dispersara antes de salir, pero lo suficientemente cerca para obtener luz y calor. Itzel había demostrado ser mucho mejor que yo encendiendo fuego con materiales húmedos, otra habilidad que me hizo replanteármelo que creía saber sobre los apache. «Cuéntame sobre tu familia», dijo Itzel mientras alimentaba el fuego con ramitas secas que había encontrado en la parte más profunda de la cueva.
Era una pregunta extraña viniendo de él, pero la forma tranquila en que la hizo me sorprendió, respondiendo sin pensarlo demasiado. Tengo una hermana menor, Esperanza. Tiene 14 años y es mucho más inteligente que yo, aunque mi padre insiste en que las mujeres no necesitan educación más allá de leer y escribir. Me encontré sonriendo al recordarla. Ella secretamente lee todos mis libros de historia y geografía. Dice que algún día va a viajar a Europa. ¿Y tu madre? Murió cuando yo tenía 10 años. También fiebre. La similitud con su propia pérdida no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Itzel asintió con comprensión. Es difícil crecer sin madre. Sí, mi padre... Él cambió después de eso. Se volvió más duro, más determinado a proteger lo que tenemos. Dice que el mundo es peligroso y que tenemos que estar listos para luchar por lo nuestro. Mi padre dice lo mismo, admitió Itzel. Dice que los mexicanos nunca nos dejarán en paz, que siempre querrán más tierra, más agua, hasta que no tengamos nada. Nos quedamos en silencio, ambos contemplando las llamas y los paralelos inquietantes en nuestras vidas. Dos muchachos criados por padres viudos, educados para ver al otro como el enemigo, ahora descubriendo que tenían más en común de lo que habían imaginado. ¿Crees que tienen razón?, pregunté finalmente. Nuestros padres, sobre que nunca puede haber paz. Itzel tardó mucho en responder. No lo sé, dijo finalmente. Antes de conocerte, habría dicho que sí. Los mexicanos son diferentes, viven diferente, quieren cosas diferentes. Pero tú... Se detuvo, como si no estuviera seguro de cómo continuar. ¿Pero yo qué? Tú me salvaste. No tenías que hacerlo. De hecho, habría sido más inteligente dejarme allí, pero lo hiciste de todos modos. Era mi turno de no saber qué decir. Había actuado por instinto, sin pensar realmente en las implicaciones. Pero ahora, sentado junto al fuego con este muchacho apache que se suponía que debía odiar, comenzaba a cuestionar muchas de las cosas que había aceptado como verdades absolutas. Mi madre solía decir, continuó Itzel, antes de morir, que los corazones buenos existen en todos los pueblos. Pero cuando murió, decidí que estaba equivocada, que solo estaba siendo ingenua. ¿Y ahora? Ahora no estoy seguro de nada. El fuego crepitó entre nosotros, llenando el silencio con su sonido reconfortante. Afuera, la tormenta rugía nuevamente. Pero dentro de nuestra cueva, extrañamente, me sentía más seguro de lo que me había sentido desde que comenzó esta aventura. Tenemos que buscar comida mañana, dije, cambiando a asuntos más prácticos. Las bayas no van a ser suficientes por mucho más tiempo. Puedo hacer trampas para conejos, ofreció Itzel. Y sé qué raíces son comestibles, cuáles plantas pueden ayudar con el dolor de mi pierna. Yo puedo cazar pájaros con piedras. No soy tan bueno como mi hermana. Ella tiene una puntería increíble, pero puedo conseguir algo. Hicimos planes para el día siguiente, organizando nuestras responsabilidades como si fuéramos socios de mucho tiempo, en lugar de enemigos forzados a cooperar. Era extraño lo natural que se sentía, como si algo en nosotros hubiera reconocido una compatibilidad que nuestras mentes conscientes aún estaban resistiendo. Cuando llegó el momento de dormir, nos posicionamos en lados opuestos del fuego. Aunque habíamos trabajado juntos todo el día, aunque habíamos compartido historias personales, la desconfianza fundamental seguía ahí, manteniéndonos alerta, incluso en el agotamiento. Me desperté varias veces durante la noche, a veces por el sonido de la tormenta, a veces por el dolor que sabía que Itzel estaba sintiendo en su pierna herida, a veces simplemente por la extrañeza de la situación. Cada vez que abría los ojos, podía ver que él también estaba despierto, observando las llamas moribundas o mirando hacia la entrada de la cueva. Hacia el amanecer, cuando finalmente ambos caímos en un sueño más profundo, tuve un sueño extraño. Soñé que Itzel y yo éramos hermanos,
creciendo juntos en un lugar que no era ni el rancho de mi padre ni el territorio apache, sino algo nuevo, algo que pertenecía a ambos. En el sueño, nuestras familias estaban en paz, comerciando en lugar de peleando, construyendo algo juntos en lugar de destruirse mutuamente. Me desperté con una sensación de pérdida, como si algo hermoso hubiera sido arrebatado de mí. Itzel ya estaba despierto, avivando el fuego con ramas nuevas. ¿Dormiste bien?, preguntó sin mirarme directamente. Sí, mentí. ¿Tú? Sí, mintió también. El tercer día comenzó con mejor clima. El sol finalmente logró atravesar las nubes, llenando la cueva con luz dorada que hacía que todo pareciera más esperanzador. La pierna de Itzel había mejorado notablemente. Aún cojeaba, pero podía caminar distancias cortas sin apoyo. Decidimos explorar el área alrededor de la cueva, buscando comida y, más importante, alguna señal de dónde estábamos en relación con territorio familiar para cualquiera de nosotros. Fue mientras buscábamos raíces comestibles en una pradera pequeña a media hora de la cueva que Itzel de repente se puso rígido, mirando hacia un grupo de rocas al este. «¿Qué pasa?», susurré. «Humo», murmuró. «Fuego de campamento. Muy pequeño, pero está ahí». Miré en la dirección que él indicaba, entrecorrando los ojos. Después de un momento, lo vi. Una columna delgada de humo alzándose entre las rocas, apenas visible contra el cielo. «¿Tus hombres?», pregunté con esperanza. Pero la expresión en el rostro de Itzel me dijo que no estaba esperando rescate. «No. Están demasiado al oeste, y el humo es demasiado pequeño para un grupo de búsqueda apache». Me miró con una mezcla de esperanza y alarma. «Podríanos ser tus hombres. O podrían ser bandidos», pensé, pero no dije. Estas montañas tenían reputación de albergar todo tipo de hombres peligrosos que no pertenecían ni al mundo mexicano ni al apache. «Tenemos que ir a ver», dije finalmente. Itzel asintió, aunque pude ver la tensión en sus hombros. Si eran mis hombres, él estaría caminando directamente hacia la captura o algo peor. Pero si eran bandidos o algún otro tipo de amenaza, ambos estaríamos en peligro. Mientras nos acercábamos cautelosamente a las rocas donde habíamos visto el humo, no pude evitar preguntarme si este sería el final de nuestra extraña alianza. En unas pocas horas podríamos estar de vuelta en nuestros mundos separados, recordando estos días como una aberración extraña en nuestras vidas normales de conflicto. Pero cuando finalmente llegamos lo suficientemente cerca para ver quién había hecho el fuego, lo que descubrimos cambiaría todo entre nosotros para siempre. Capítulo 5. Lo que encontramos entre las rocas no eran mis hombres, ni guerreros apache, ni siquiera bandidos ordinarios. Eran 3 hombres rudos, claramente americanos por su ropa y equipamiento, acampados alrededor de un fuego pequeño. Pero lo que me llamó la atención inmediatamente no fueron los hombres, sino lo que tenían esparcido a su alrededor. Mapas, herramientas de minería y lo que parecían ser documentos muy antiguos. Itzel y yo nos agachamos detrás de una roca grande, observando en silencio. Los hombres hablaban en inglés, un idioma que yo entendía razonablemente bien gracias a los tutores que mi padre había contratado, pero que claramente Itzel no comprendía por la forma en que me miraba buscando traducción. «¿Qué dicen?», susurró. «Están hablando sobre una mina», le respondí en voz muy baja. «Una mina de plata que aparentemente ha estado perdida por más de 50 años». El hombre más viejo, con barba gris y cicatrices en las manos, sostenía un mapa y señalaba diferentes ubicaciones. «Según estos documentos», decía en inglés, «la mina de la Estrella Perdida estaba en algún lugar de este rango de montañas. Los últimos propietarios la sellaron antes de la guerra con los apaches, esperando volver cuando fuera seguro». «¿Y nunca volvieron?», preguntó uno de los otros, un hombre más joven con una pistola grande en el cinturón. «Murieron en una emboscada apache en 1863», respondió el viejo.
pero dejaron estos mapas y documentos con un banco en Santa Fe. Los conseguimos, legalmente, por supuesto. Los tres hombres se rieron de una manera que sugería que legalmente era un término muy relativo. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras traducía la conversación para Itzel. Una mina de plata perdida en estas montañas explicaría muchas cosas sobre por qué había tanto conflicto por esta tierra aparentemente estéril. «Mira esto», dijo el tercer hombre, examinando un documento amarillento. «Dice aquí que la mina estaba cerca de una cueva con un manantial natural en el lado norte de un barranco profundo». Itzel y yo nos miramos con shock. Ese era exactamente la descripción de donde habíamos estado acampando. «¿Y hay algo más?», continuó el hombre. «Aparentemente, tanto las familias mexicanas locales como los apache sabían sobre la mina. Los documentos mencionan conflictos constantes sobre los derechos de extracción». El viejo asintió grimly. «Es por eso que los propietarios originales tuvieron que sellarla. No podían trabajarla sin estar constantemente bajo ataque de ambos lados. Pero ahora», dijo el joven con una sonrisa cruel, «con los mexicanos y los apache matándose entre ellos, podemos encontrarla y extraer toda la plata sin interferencia. Para cuando se den cuenta de lo que hemos hecho, ya estaremos en California con suficiente plata para vivir como reyes». Una rabia fría comenzó a crecer en mi estómago. Estos hombres estaban aprovechándose del conflicto entre nuestras familias, un conflicto que aparentemente había sido alimentado por el conocimiento de esta mina, para robar riquezas que por derecho pertenecían a la gente de estas tierras. Miré a Itzel y vi la misma rabia reflejada en sus ojos, aunque él no había entendido las palabras exactas. «¿Qué están planeando?», susurró. Le traduje rápidamente, observando cómo su expresión se endurecía con cada palabra. Cuando terminé, sus puños estaban apretados. «Así que», murmuró, «mientras nuestras familias se matan por territorio, estos extranjeros planean robarnos a todos». «Eso parece». Seguimos observando mientras los hombres desplegaban mapas más detallados y planeaban su búsqueda. Era claro que sabían mucho más sobre el área de lo que cualquiera de nosotros había esperado. Tenían mapas que mostraban senderos secretos, ubicaciones de agua e incluso algunos campamentos apache que yo no sabía que existían. «Necesitamos esos mapas», dijo Itzel de repente. «¿Qué? Si vamos a llegar a casa, necesitamos esos mapas. Y si existe esa mina, nuestras familias deberían saberlo antes de que estos hombres se escapen con todo». Tenía razón, pero el problema era obvio. «Son 3 hombres armados, Itzel, y tú apenas puedes caminar. Entonces tenemos que ser inteligentes». Observamos durante otra hora, estudiando los patrones de los hombres. Uno de ellos, el joven, parecía ser el guardia designado, pero se distraía fácilmente. Los otros 2 estaban tan absortos en sus mapas y planes que apenas prestaban atención a su entorno. «Esta noche», susurró Itzel, «cuando estén dormidos. ¿Y si nos descubren? Entonces luchamos». Su voz tenía una determinación que me recordó a su padre, el temido Tlacaelel. Regresamos a nuestra cueva para planear, pero ambos sabíamos que habíamos cruzado otro punto sin retorno. Ya no éramos solo 2 muchachos perdidos tratando de sobrevivir. Ahora teníamos un propósito común que iba más allá de nuestras diferencias familiares. «Diego», dijo Itzel mientras preparábamos nuestro plan para esa noche, «sin importar lo que pase, quiero que sepas algo». «¿Qué?» «Estos últimos días han sido diferentes. Tú eres diferente de lo que me enseñaron sobre los mexicanos». «Tú también», admití. «Mi padre dice que los apaches son salvajes sin honor. Pero tú tienes más honor que muchos de los hombres que conozco». Fue un momento extraño de honestidad entre nosotros, pero también un momento peligroso. Porque reconocer la humanidad del otro significaba que ya no podríamos ver este conflicto en términos simples de bueno versus malo.
¿Crees que nuestros padres estarían orgullosos de lo que estamos planeando? Preguntó. ¿Trabajar juntos para proteger algo que pertenece a nuestras tierras de ladrones extranjeros? Consideré la pregunta. Creo que estarían confundidos, pero sí, creo que estarían orgullosos. Esa noche esperamos hasta que las estrellas estuvieron altas en el cielo antes de movernos. El campamento de los americanos estaba silencioso, con solo uno de ellos haciendo guardia, e incluso él parecía medio dormido. Nos movimos como sombras entre las rocas. Itzel demostrando una vez más sus habilidades naturales de sigilo a pesar de su pierna herida. Cuando llegamos al borde del campamento, pudimos ver que habían dejado los mapas y documentos en una bolsa de cuero junto al fuego moribundo. «Yo voy por los documentos», susurré. «Tú vigila». Pero cuando comencé a moverme hacia la bolsa, el guardia se despertó completamente, como si hubiera sentido nuestra presencia. Sus ojos barrieron el área donde estábamos escondidos, y su mano se movió hacia su pistola. «¿Quién está ahí?», gritó, despertando a sus compañeros. En segundos, los tres hombres estaban de pie, armas en mano, buscando en la oscuridad. Itzel y yo nos miramos con pánico. Nuestro plan cuidadoso acababa de colapsar, y ahora estábamos atrapados entre rocas con tres hombres armados y peligrosos buscándonos activamente. «Sabemos que están ahí», gritó el viejo. «Salgan ahora y tal vez no los matemos». Era el tipo de amenaza que sugería que matarnos era definitivamente una opción que estaban considerando seriamente. Mientras permanecíamos inmóviles en la oscuridad, el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que podrían escucharlo, me di cuenta de que Itzel tenía razón. Ahora teníamos que luchar. La pregunta era si dos muchachos, uno herido, podrían superar a tres hombres adultos y desesperados en una pelea que determinaría no solo nuestro destino, sino posiblemente el futuro de nuestras familias. Capítulo 6. Lo que pasó a continuación fue una mezcla caótica de instinto, suerte y una coordinación que Itzel y yo nunca habíamos planeado, pero que surgió naturalmente entre nosotros. El guardia se acercaba lentamente a nuestra posición, su pistola brillando bajo la luz de las estrellas. Los otros dos hombres se habían separado, tratando de rodearnos. En unos segundos estaríamos completamente acorralados. Itzel me tocó el brazo y señaló hacia una pila de rocas sueltas arriba de nosotros. Entendí inmediatamente lo que tenía en mente. Sin hablar, nos posicionamos, él a pesar de su pierna herida. Cuando el guardia estuvo directamente debajo de nosotros, empujamos las rocas con toda nuestra fuerza. El resultado fue espectacular. Las piedras rodaron hacia abajo con un estruendo que se escuchó por toda la montaña, y el guardia tuvo que saltar desesperadamente para evitar ser aplastado. Su pistola se disparó al aire cuando perdió el equilibrio, y el sonido del disparo desató aún más caos. «¡Están arriba!», gritó, pero para entonces Itzel y yo ya nos habíamos movido, usando la confusión para cambiar de posición. Lo que los americanos no sabían era que Itzel conocía estas rocas mucho mejor que ellos. Durante los días que habíamos pasado aquí, había memorizado cada sendero, cada escondite, cada ventaja que el terreno podía ofrecer. «Por aquí», susurró, guiándome a través de un pasaje estrecho entre dos rocas gigantes que yo ni siquiera había notado. Salimos en el lado opuesto del campamento, ahora con los tres hombres buscándonos en la dirección equivocada. Era nuestra oportunidad. Corrimos hacia el fuego, donde la bolsa de cuero con los mapas seguía esperando, pero justo cuando mis dedos tocaron el cuero, escuché pasos corriendo hacia nosotros. «¡Allí están!», gritó el hombre más joven. No había tiempo para ser cuidadoso. Agarré toda la bolsa y corrí, con Itzel cojeando desesperadamente a mi lado. Detrás de nosotros escuchamos más disparos y una bala silbó peligrosamente cerca de mi oreja. «¡La cueva!», jadeó Itzel. «Podemos llegar a la cueva».
Corrimos por el terreno rocoso con una velocidad nacida de la desesperación. Yo tenía que reducir mi velocidad constantemente para que Itzel pudiera seguirme, pero él nunca se quejó, nunca pidió que lo dejara atrás. Los americanos nos seguían, gritando amenazas y ocasionalmente disparando, pero la oscuridad y el terreno difícil trabajaban a nuestro favor. Para cuando llegamos a nuestra cueva, habíamos logrado crear suficiente distancia para estar temporalmente seguros. Dentro de la cueva encendimos un fuego pequeño en la parte más profunda, donde la luz no sería visible desde afuera. Con manos temblorosas por la adrenalina, abrí la bolsa de cuero y extendí su contenido. Lo que vimos nos dejó sin aliento. Había mapas, sí, pero también documentos legales, contratos y algo que hizo que mi sangre se helara. Correspondencia entre mi abuelo y el abuelo de Itzel. ¿Puedes leer esto?, preguntó Itzel, señalando una carta fechada en 1862. Las cartas estaban en español, y mientras las leía en voz alta, ambos nos dimos cuenta de que todo lo que creíamos saber sobre el conflicto entre nuestras familias era una mentira. Estimado Tlacaelel, leí con voz temblorosa, confío en que este mensaje lo encuentre bien. Como acordamos en nuestra reunión secreta, la mina será trabajada en conjunto, con las ganancias divididas equitativamente entre nuestros pueblos. Los americanos que han estado causando problemas en ambos territorios no deben saber de nuestra alianza. Itzel me miró con shock. Nuestros abuelos eran socios. Continué leyendo. La correspondencia pintaba una imagen completamente diferente de la historia que nos habían contado. Nuestros abuelos no habían sido enemigos mortales. De hecho, habían trabajado juntos para proteger la mina de plata de aventureros americanos y otros forasteros que querían reclamarla. Mira esta, dije, tomando otra carta. Esta era del abuelo de Itzel a mi abuelo. Mi amigo Esteban, los americanos están presionando más fuerte. Creo que tendremos que sellar la mina temporalmente y esconder todos los documentos hasta que pase esta guerra. ¿Guerra?, preguntó Itzel. La guerra civil americana, expliqué. Durante esos años había muchos americanos desesperados viniendo al oeste, buscando oro y plata para financiar ambos lados del conflicto. Pero la carta más impactante estaba al fondo de la pila. Era reciente, fechada apenas 2 años atrás, y no era de nuestros abuelos, sino dirigida a los americanos que acabábamos de enfrentar. Señores, leía, la información que solicitaron sobre la enemistad entre las familias Mendoza y la banda de Tlacaelel ha sido muy útil para localizar la mina. Continuaremos fomentando el conflicto entre ellos para asegurar que permanezcan distraídos de sus actividades. El pago acordado debe ser depositado en la cuenta usual. Firmado, Jetta Morrison. Itzel no necesitaba que le tradujera esa para entender su significado. Alguien ha estado deliberadamente causando problemas entre nuestras familias, para mantenernos peleando mientras ellos buscan la mina. La traición era tan profunda que por un momento ninguno de nosotros pudo hablar. Durante años, nuestras familias habían estado en guerra, perdiendo hombres buenos en ambos lados, y todo había sido una manipulación diseñada para mantener a los verdaderos propietarios de la mina distraídos. Los ataques, murmuró Itzel. Algunos de los ataques a sus ranchos, nosotros no los hicimos. Y algunos de los ataques contra su gente, nosotros tampoco los hicimos. La verdad era como un golpe físico. Hombres disfrazados, probablemente pagados por los americanos, habían estado atacando a ambos lados, asegurándose de que el odio y la desconfianza continuaran creciendo. «Mi tío Nalnish», dijo Itzel con voz quebrada. «¿Crees que...?» «No sé», admití, «pero necesitamos llevar esto a nuestras familias. Necesitan saber la verdad». Por primera vez desde que nos conocimos, Itzel y yo no éramos simplemente dos muchachos perdidos, o incluso aliados temporales.
Ahora éramos los únicos que conocían un secreto que podía cambiar el destino de nuestros pueblos. Diego, dijo Itzel lentamente, si esto es verdad, si nuestras familias fueron socias, entonces tal vez puedan serlo otra vez. Era un pensamiento peligroso, lleno de posibilidades que parecían tanto emocionantes como aterradoras. Pero antes de que pudiéramos explorar esas posibilidades más profundamente, escuchamos voces fuera de la cueva. Los americanos nos habían encontrado. «Sabemos que están ahí adentro, muchachos», gritó la voz del viejo. «Y sabemos que tienen nuestros documentos. Salgan ahora y tal vez podamos llegar a un acuerdo». Itzel y yo nos miramos. Teníamos los documentos que podrían unir a nuestras familias, pero estábamos atrapados en una cueva por hombres que claramente estaban dispuestos a matarnos para mantener su secreto. «¿Cuántas salidas tiene esta cueva?», susurré. «Solo una», respondió Itzel grimly. Fuera, las voces continuaron. «Les damos 5 minutos para decidir. Después de eso, empezamos a disparar hacia adentro. Esta cueva se convertirá en su tumba». Era entonces cuando me di cuenta de que todo había cambiado entre Itzel y yo. Ya no estaba pensando en términos de mi supervivencia o su supervivencia. Estaba pensando en nuestra supervivencia, en nuestra misión de llevar la verdad a nuestras familias. Habíamos empezado como enemigos forzados a cooperar. Ahora éramos algo que no tenía nombre en ninguno de nuestros idiomas, pero que se sentía más fuerte que la hermandad. «¿Tienes algún plan?», le pregunté. «Tengo una idea», dijo Itzel, «pero es muy arriesgada». «En este punto», respondí, «arriesgado es lo único que tenemos». Mientras Itzel me explicaba su plan, y mientras las voces amenazadoras fuera se volvían más impacientes, me di cuenta de que los próximos minutos determinarían no solo si viviríamos o moriríamos, sino si la verdad que habíamos descubierto alguna vez llegaría a nuestras familias. El destino de 2 pueblos ahora descansaba en las manos de 2 muchachos que una semana atrás habrían sido felices de verse muertos. Capítulo 7. El plan de Itzel era tan arriesgado que requería una confianza absoluta entre nosotros, el tipo de confianza que normalmente toma años construir, pero que nosotros habíamos forjado en días de supervivencia compartida. «El manantial en la parte trasera de la cueva», susurró, «conecta con un sistema de cuevas subterráneas. Es muy estrecho, muy peligroso, y en algunos lugares tienes que nadar bajo el agua. Pero sale a casi 1 kilómetro de aquí, en el otro lado de la montaña. ¿Lo has hecho antes?» «Una vez, cuando era más pequeño, casi me ahogo». Su sonrisa era tensa. «Pero es nuestra única opción». Afuera, la voz del viejo se estaba volviendo más impaciente. «2 minutos, muchachos». Rápidamente envolvimos los documentos más importantes en mi camisa extra, tratando de hacerlos lo más impermeables posible. Si íbamos a arriesgar nuestras vidas en esas cuevas subterráneas, al menos la verdad sobre nuestras familias tenía que sobrevivir. «Diego», dijo Itzel antes de sumergirnos en el agua helada del manantial, «si no logro salir...» «Los 2 vamos a salir», lo interrumpí firmemente. «Pero si no lo hago, promete que llevarás estos documentos a tu padre. Y dile que su hijo conoció a un apache que habría sido su hermano en otros tiempos. Tú se lo dirás tú mismo», insistí, pero en mi corazón sabía que lo que estábamos a punto de intentar tenía pocas posibilidades de éxito. Nos sumergimos justo cuando escuchamos los primeros disparos echando hacia la cueva. El agua estaba tan fría que me quitó el aliento inmediatamente, pero no había tiempo para acostumbrarse. Itzel tomó la delantera, guiándonos a través de pasajes que parecían imposiblemente estrechos. El mundo se volvió una pesadilla de agua negra, rocas que nos raspaban, y la lucha desesperada por contener la respiración. Más de una vez pensé que nos habíamos perdido para siempre en el laberinto subterráneo. La pierna herida de Itzel claramente le estaba causando problemas,
pero se las arregló para seguir adelante con una determinación que me inspiraba incluso en los momentos de mayor pánico. Cuando finalmente emergimos en una poza pequeña al aire libre, ambos estábamos temblando incontrolablemente y apenas conscientes. Pero habíamos logrado escapar, y los documentos, aunque húmedos, habían sobrevivido. Ahora necesitamos llegar a nuestras familias antes de que los americanos se escapen. Jadeó Itzel mientras nos arrastrábamos fuera del agua. Pero el destino tenía otros planes para nosotros. Mientras nos secábamos y orientábamos, escuchamos el sonido de muchos caballos acercándose desde dos direcciones diferentes. Mi corazón se llenó de esperanza y terror a la vez. Nuestras familias finalmente nos habían encontrado, pero venían de direcciones opuestas, lo que significaba que probablemente se encontrarían como enemigos. «Mi padre», dijo Itzel, reconociendo algo en el sonido de los cascos que yo no podía identificar. «El mío también», respondí, viendo el primer jinete mexicano aparecer entre los árboles. En cuestión de minutos, estábamos en el centro de lo que parecía ser el preludio de una batalla. Don Esteban llegó con 8 vaqueros armados, mientras que Tlacaelel apareció con igual número de guerreros apache. Los dos grupos se detuvieron a unos 50 metros uno del otro, con Itzel y yo literalmente en el medio. «¡Diego!», gritó mi padre, espoleando su caballo hacia nosotros. «¡Gracias a Dios que estás vivo!». Al mismo tiempo, Tlacaelel gritó algo en apache que claramente expresaba el mismo alivio por encontrar a su hijo. Pero el alivio duró solo segundos antes de que ambos líderes se dieran cuenta de la situación. Sus hijos estaban juntos, aparentemente ilesos, en territorio neutral. «Aléjate de mi hijo, apache», gruñó mi padre con la mano en su pistola. Tlacaelel respondió en español con acento pesado pero claro. «Tu hijo está libre de irse, mexicano, pero mi hijo viene conmigo». Era exactamente el tipo de confrontación que había estado sucediendo durante años, el tipo que invariablemente terminaba en violencia y muerte, excepto que esta vez Itzel y yo teníamos la verdad. «¡Padre!», grité, interponiéndome entre los dos grupos. «¡Ambos! Tienen que escuchar lo que hemos descubierto. Diego, aléjate de ese apache inmediatamente», ordenó mi padre. «¡No!». La fuerza de mi propia voz me sorprendió. «No hasta que ambos escuchen la verdad». Itzel se puso a mi lado, cojeando aún, pero con la espalda recta. «Padre, este mexicano me salvó la vida, y juntos hemos descubierto algo que cambia todo». Por primera vez en años, hubo silencio entre los dos grupos. Ambos líderes miraron a sus hijos con una mezcla de confusión, orgullo, y algo que podría haber sido miedo de lo que estaban a punto de escuchar. Con manos temblorosas, saqué los documentos de mi camisa. Estos documentos prueban que todo el conflicto entre nuestras familias ha sido una mentira, anuncié. Una mentira diseñada para mantenernos peleando mientras otros roban nuestras tierras. Leí en voz alta las cartas entre nuestros abuelos, las pruebas de su sociedad, y finalmente la evidencia de la manipulación americana. Con cada palabra, vi cómo las expresiones de ambos líderes cambiaban de escepticismo a shock, a una rabia fría dirigida no hacia el otro, sino hacia los verdaderos culpables. «Imposible», murmuró mi padre cuando terminé. «Es verdad», dijo Tlacaelel lentamente. «Mi padre me habló de un mexicano honorable con quien había trabajado años atrás. Nunca me dijo el nombre, pero...». Se quedó mirando a mi padre con nueva comprensión. «Esteban Mendoza, padre», dijo mi padre, apenas audible. «Tu padre trabajó con mi padre». «Eran amigos», añadí, «y socios. Y si no fuera por los americanos que han estado manipulando ambos lados, ustedes dos también podrían haber sido amigos». Itzel dio un paso adelante, dirigiéndose tanto a su padre como al mío. «Estos documentos también muestran la ubicación de la mina de la Estrella Perdida. Pertenece a ambas familias, por derecho. Pero los americanos están tratando de encontrarla y robarla mientras nosotros nos matamos entre nosotros».
Fue Tlacaelel quien habló primero después de un largo silencio. Hijo mío, este mexicano realmente te salvó la vida. Sí, padre. Y yo lo ayudé a sobrevivir cuando él estaba perdido. Hemos luchado juntos contra enemigos comunes. Mi padre me miró intensamente. Diego, ¿es verdad todo esto? Cada palabra, padre. Y hay más. Itzel no es solo un apache cualquiera, es honorable, valiente y más hermano para mí ahora que muchos hombres que comparten mi sangre. Las palabras causaron un silencio asombrado entre ambos grupos. Había declarado públicamente que consideraba a un apache mi hermano, algo que habría sido impensable una semana atrás. Pero fue lo que pasó después lo que selló nuestro destino. Desde los árboles al este escuchamos disparos y gritos. Los americanos, habiendo perdido los documentos, aparentemente habían decidido tomar una acción más directa. Aparecieron a caballo, disparando hacia ambos grupos sin discriminación, claramente esperando que en la confusión podrían matar a los testigos de su conspiración y reclamar la mina para ellos solos. Lo que no habían anticipado era que dos grupos de guerreros experimentados, sin importar sus diferencias, podían reconocer una amenaza común cuando la veían. Sin una palabra entre ellos, mexicanos y apache se posicionaron para defenderse. Mi padre y Tlacaelel, actuando por instinto nacido de años de liderazgo, comenzaron a coordinar una defensa efectiva contra los atacantes. La batalla duró solo unos minutos, pero cuando terminó, los tres americanos estaban muertos o heridos, y algo fundamental había cambiado entre nuestros grupos. Esteban Mendoza, dijo Tlacaelel formalmente, acercándose a mi padre, tu hijo salvó a mi hijo, y juntos, nuestros hijos salvaron la verdad sobre nuestras familias. Tlacaelel, respondió mi padre con igual formalidad, parece que nuestros padres eran más sabios que nosotros. Tal vez sea tiempo de honrar su memoria trabajando juntos otra vez. Se estrecharon las manos allí mismo, en el centro de las montañas, donde todo había comenzado, mientras Itzel y yo observábamos el milagro de la paz naciendo de la verdad. 6 meses después, la mina de la Estrella Perdida estaba operando otra vez, con las ganancias divididas equitativamente entre las familias Mendoza y la banda de Tlacaelel. Más importante aún, el territorio que había sido un campo de batalla se había convertido en un lugar de cooperación. Itzel y yo nos habíamos convertido en algo más que amigos, algo más que hermanos adoptivos. Éramos los símbolos vivientes de que la paz era posible, de que la comprensión podía superar al odio y de que a veces los enemigos más grandes pueden convertirse en las alianzas más fuertes. Cada vez que alguien pregunta ¿cómo fue posible que dos familias que habían estado en guerra durante años pudieran encontrar la paz? Mi respuesta es siempre la misma. A veces toma perderse completamente para encontrar el camino a casa. Y a veces el hogar que encuentras es más grande y más hermoso de lo que jamás imaginaste posible. Esperamos que hayas disfrutado esta increíble historia de amistad y redención en el viejo oeste. ¿Qué te pareció la transformación de Diego e Itzel de enemigos a hermanos? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes del viejo oeste. ¿Cuál fue tu momento favorito de esta aventura? Queremos saber tu opinión.